acuerdo? Pues listo, chicos, ya estamos grabando. Ok. A ver, dame un segundito. Mi estimado Juan, 8:40, sí es una hora, ¿verdad? Más allá, amigo. Bienvenido, mi estimado Juan. Ya activos todos aquí. Ok, pues vamos a arrancar con la lectura de nuestro checklist. Conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta cuál va a ser el impacto que va a tener en tu vida de todo esto. Ok, listo. Perfecto. Vamos a empezar. Checklist semanal, chicos. Enfoque de metas y reacondicionamiento neuronal. ¿De acuerdo? Vamos a cubrir 5 puntos clave en este checklist. El primero, claridad neuronal, que no es otra cosa más que tener claridad en tus metas. Tu meta. De hecho, yo les sugiero que escojan una. ¿De acuerdo? Número dos, vamos a reconfigurar una identidad química. Número tres, vamos a eliminar distracciones. Número cuatro, acciones estratégicas. Y número cinco, regulación emocional. Técnicamente hablando, este es el objetivo del checklist y este es el impacto a mediano y largo plazo. ¿Sale? Afortunadamente, y todos aquellos que han estado el tiempo suficiente en el desarrollo personal, sabemos que lo que dura y lo que vale es aquello que lleva constancia, por lo menos de 8 semanas en adelante. Además de que desde la neurociencia es una ley. Después de 8 semanas que has hecho, enfocado o practicado algo, el cerebro se empieza a recablear con conexiones neurales a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a arrancar con la claridad neuronal o vamos a arrancar, en otras palabras, con la claridad de tu meta. Y aquí quiero que pongas atención, si te das cuenta, hoy, 1 de marzo, qué maravilla, estamos iniciando el mes. Tienes claridad de las metas que quieres para este año 2026. Yo no te voy a dar una fecha específica, tú puedes pensar anualmente, tu meta del 2026, puedes pensar trimestralmente, puedes pensar cada 3 años, cada 5 años, una meta 10 años. Tú elige el tiempo de tu meta que vas a trabajar en el checklist. David, ¿se vale cambiar si me doy cuenta con las preguntas que la meta debe ser otra? Claro, puedes hacer todos los cambios que quieras. Por eso es la importancia del checklist. Mira, una de las razones por las cuales no logramos las metas es porque no las trabajamos. Y para enfocar y encontrar la meta que te va a revolucionar el corazón y la vida, a veces requieres pasar tiempo definiendo cuál es la meta. Y para eso también es el checklist. Y para eso es este primer apartado de 5. Claridad de tu meta a nivel neurocientífico no es otra cosa más que familiarizarte y enamorarte y activar, quizá como nunca antes, tu lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es esta zona atrasito de la frente que involucra un 40% de materia gris del cerebro, pero que es el arquitecto y em, el maestro de orquesta que ordena muchísimas zonas del cerebro. Quédate con esto. Cuando una meta, chicos, se ancla, se clava, se siembra en el lóbulo frontal, sientes fe. Cuando un objetivo, uno, lo has trabajado lo suficiente, tarde o temprano termina anclado en el lóbulo frontal. Y ahí es que sientes poder. Ahí es que sientes enfoque. Ahí es que estás creativa. Ahí es que estás empoderada emocionalmente. Empoderado. Ahí es que todo empieza a pasar. Porque el lóbulo frontal, una vez anclado con un objetivo, empieza a orquestar el resto del cerebro. Y aquí hablo del sistema límbico, que son las emociones, y el tracto, el tallo cerebral, que es el cerebro reptil, y lo enfoca todo el día.
¿Qué pasó tal cosa? Te mantienes enfocada. ¿Qué pasó lo otro? Te mantienes enfocado. ¿Qué el familiar? Enfoque brutal y absoluto. Cuando la meta ya está anclada en el lóbulo frontal. El checklist más los ensayos mentales de la semana es plantar, sembrar profundo tu meta en el lóbulo frontal, pero requiere trabajo y te va a llevar unos días, para algunos días y para otras semanas, poderlo lograr. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar con lo que es claridad neuronal. ¿Sale? Y aquí es empezar con el lóbulo frontal. Entonces, tomen su pluma, chicos, su libretita y empezamos con la primer pregunta. Primer pregunta, y recuerden que esto es una evaluación de la semana que pasó y de la que viene. Primer pregunta. Mi meta está escrita en en una sola frase clara y medible. Y escribe lo que te venga, ¿eh? Estás contigo misma, estás contigo mismo. Aquí no es quedar bien conmigo ni con nadie. Aquí es estar clara y claro en tus metas. Y es empezarla a trabajar. Mi meta está escrita en una sola frase clara y medible. Y una sola frase puede ser de un renglón en una libreta de tamaño carta, dos renglones máximo. Que no rebase la descripción de tu meta más de dos renglones si tuvieras una libreta tamaño carta. ¿Sale? Si aún no la tienes, ya, empieza a escribirla. Empieza a trabajarla desde este momento. ¿Sí? Mi meta está escrita en una sola frase y es medible. Yo estoy haciendo esto con ustedes también, ¿eh? Escríbela, escríbela completa. David, la meta que estoy escribiendo ahorita la puedo modificar eventualmente, por supuesto. Recuerda que estamos clarificando la meta. Hacer un checklist, chicos, no es un espacio de motivación. Hacer un checklist es un espacio de recableado concienzudo, que en algunos casos será un momento de confrontación contigo misma, contigo mismo. Hacer un checklist y estas actividades no es motivación, es trabajo, trabajo interno y dominio personal. No esperes los domingos salir motivada, motivado. Espera los domingos salir reflexiva y pensativa de hacia dónde va tu vida. Empezando por lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar esta semana. ¿De acuerdo? Segunda pregunta. ¿Puedo visualizar mi meta con detalle sensorial? ¿Qué es sensorial? Que lo puedes sentir. Y ya sea que lo puedas sentir físicamente, ¿verdad? Como si es una casa, ir a ver casas en el lugar donde quieres vivir, un auto, o simple y sencillamente sensorial se refiere a que lo puedes sentir con el poder de la imaginación. Y esa es la meta. La segunda pregunta es, ¿la puedo
visualizar con detalle sensorial. La puedo sentir. La meta que acabas de escribir, hoy la puedes sentir. La respuesta es no, más o menos, quisiera. Date tiempo. Estamos anclando la meta en el lóbulo frontal. Tercer pregunta. No, no estamos en la segunda, Nati. La puedo visualizar con detalle sensorial, la puedo sentir. Estamos ahorita en la segunda. ¿Sale? Más tardecito les mando el checklist en PDF. ¿Sale? A ver, dice. Ok, perfecto, mujer. Dice, tercera pregunta. Sé exactamente cuánto dinero, rango o resultado específico en mi meta quiero, quiero lograr. Sé exactamente cuánto dinero, rango o resultado específico quiero lograr. ¿Lo sé o no lo sé? ¿Qué escribirías en esa pregunta? ¿Lo tengo medio claro? A veces sí, a veces no. Me he dado cuenta que durante una semana creo que sí, a la otra creo que no. ¿Qué responderías a esta pregunta? Sé exactamente cuánto dinero, rango o resultado específico quiero en mi meta. Pregunta 4. ¿Tiene fecha concreta esa meta en tu vida? ¿De aquí a un mes? ¿De aquí a un año? ¿De aquí a 3? ¿De aquí a 5? ¿Tiene fecha concreta? Si no la tiene, ponla. Esa es la intención del checklist. Ponla. Pregunta 5. La leí todos los días esta semana. Obviamente, al ser la primera vez que estás en el checklist, probablemente no. O probablemente sí, no lo sé. ¿Con qué nivel de claridad llegaste a esta sesión, verdad? La leí todos los días esta semana, mi meta. La respuesta es no. Felicidades. Ya sabes qué hacer esta semana. Recordando que el simple hecho de leer tu meta todos los días la vas a neuroconectar. El simple hecho de leer todos los días la meta que estás clarificando la ancla en el lóbulo frontal. No te dejes engañar por la sencillez de la lectura de una meta. La magia viene en la repetición, la constancia y con el tiempo. Estás sembrando la meta en el lóbulo frontal. Ejercicio semanal, chicos. Y este ejercicio semanal, es para la semana que inicia. Reescribe la meta en presente todos los días, al levantarte, al acostarte, como tú quieras.
pero por lo menos una vez todos los días. Reescribe la meta que estás definiendo en este momento. Una vez todos los días, toda esta semana, de hoy al domingo. Reescríbela en presente. La cantidad que quieres ganar, el rango, el peso, la relación, el viaje. Reescríbela todos los días. David, mi meta es económica y mi meta, la que estoy trabajando en este momento, tiene que ver con ganar 20,000 pesos más a partir de junio. Ya tiene fecha, ya tiene monto, ya tiene claridad. Ok. Yo, Esther, yo, Juan, yo, Nati, yo, Al, etcétera, gano. Eso es en presente. Gano para este 1 de junio del 2026 20,000 pesos extras de mi proyecto de GAN, de Usana. Yo, Paco, para este 1 de junio, peso tanto. Yo, Luis o Luisa, para este 1 de julio, disfruto de una relación en pareja maravillosa. Reescribir la meta en tiempo presente. Ese es el ejercicio que yo les recomiendo esta semana. Y una vez escrita, leerla en voz alta, con emoción, ese día. Hoy antes de acostarte, reescribe tu meta y léela en voz alta con emoción. David, pero ¿cómo? ¿Cómo con emoción? Ok, con emoción es que puedas sentirla. ¿Qué implica que la sientas? Que una vez que la leas, cierres tus ojitos por 2 minutos con la intención de saber qué se sentiría que fuera real. ¿Sale? El simple hecho de tener una leve intención de cómo se sentiría si ya fuera real, lo que hace es que echa a andar conexiones neurales con el cerebro emocional, que es el sistema límbico, donde está una zona del cerebro llamado hipotálamo, que es el responsable de empezar a secretar neuropéptidos y los neurotransmisores relacionados con la dopamina y la serotonina, que cuando están en sangre, que cuando están ya a nivel neuronal en una parte del cerebro que es espacio sináptico, empiezas a sentir tus metas. Chicos, recuerden que estamos trabajando con estructuras del cerebro y lo menciono de pronto para que te des cuenta cómo una actividad tan sencilla y que la hemos escuchado tantas veces, dejamos de hacerla y al dejarlo de hacer, dejamos de neuroconectar nuestro cerebro que aumenta nuestra fe, que lo recablea. Por eso mucha gente le pasan los años y no logra las metas. Porque el simple hecho de reescribir su meta todos los días y leerla en voz alta, dándose 2 minutitos con una leve intención de tratar de sentir lo que se siente, esa meta lograda en mi vida, ese simple acto todos los días, por 365 días del año, estimula el cerebro a neuroconectarse entre la neurocorteza y el sistema límbico. Y esa es la pequeña gran diferencia entre el que llegó a la meta con el cheque y el rango y el que no. Aquí es donde se nos va la vida con metas no cumplidas, en detallitos tan sencillos como estos. Entonces, mi sugerencia es que a la luz de la información que te está arrojando estas primeras 5 preguntas, entonces lo soluciones muy sencillo. A partir de hoy y de hoy al próximo domingo, reescribe tu meta en presente todos los días y léela en voz alta, tratando de sentir lo que se sentiría si ya fuera real. ¿Tanta? No hay más complicado que esto, chicos.
que a lo mejor eso es lo complicado. Cierro con una frase para este primer apartado. Si no hay claridad, el cerebro vuelve al modo de supervivencia. ¡Sas! En otras palabras, si no hay claridad en el lóbulo frontal de lo que viene y de lo que quiero, el cerebro vuelve a sus deudas. Si no hay claridad de lo nuevo que quiero, el cerebro vuelve a su adicción química al cortisol por falta de dinero. Si no hay claridad en mis metas, el cerebro vuelve al estado de tristeza por soledad, por no estar en pareja. Si no hay claridad en mis metas de salud, el cerebro vuelve a su estado natural de supervivencia por enfermedad. Si no hay claridad en mis metas económicas, el cerebro vuelve a su estado a su modo de supervivencia de, pues gano lo suficiente para que me alcance. El primer apartado, y aquí lo cerramos, es claridad de la meta, el rango, el cheque, la relación, el peso, la salud, la pareja, lo que tú vayas a trabajar. Sin esta claridad que ya estamos anclando en el lóbulo frontal, el cerebro vuelve y se acomoda en sus apegos químicos y estándar de vida. Y de ahí podemos estar ciclos, años en el mismo estado. ¿De acuerdo? Vámonos al apartado 2. Aquí cerramos el apartado 1 y nos vamos al apartado 2, que es empezar a trabajar la identidad química. Identidad química. A nivel psicológico lo podemos definir como quién tengo que ser para lograrlo. ¿Sale? Nos arrancamos con el segundo apartado, identidad química. ¿De acuerdo? Escúchate la siguiente reflexión. La meta no me exige más esfuerzo, me exige convertirme en alguien químicamente distinto. La meta no me exige más esfuerzo, me exige convertirme en alguien químicamente distinto. Piensa que cada vez que presentas tu modelo de negocio a una persona, por ejemplo, para lograr una meta, no es que trabajes más precisamente, es que químicamente te estés convirtiendo en una persona diferente cada vez que trabajas. Obsérvate, cada vez que presentas tu negocio, tu modelo, si estamos tras una meta económica de negocios, la experiencia química es de estrés o emoción. Piénsalo. Cada vez que te ves frente a un cliente, un proveedor, un cliente nuevo, un socio nuevo, cada vez que presentas tu modelo, químicamente hablando, ¿es cortisol o es dopamina? En eso te estás convirtiendo. Por eso la importancia del apartado 1 que acabamos de trabajar. Claridad en tus metas, ancladas en el lóbulo frontal. La meta no me exige más esfuerzo, me exige convertirme en alguien químicamente distinto. Vamos a empezar con las preguntas de este segundo apartado llamado identidad química. Primera pregunta, chicos. Primera pregunta. Y vayan escribiendo, en mi sugerencia. Identifiqué qué versión de mí ya logró esa meta. Y cuando digo versión, escribe lo que te venga. Tú escribe lo que te venga. ¿A qué se refiere David con versión? Escribe lo que se te ocurra ahorita. ¿Sale? Versión en mi ser, versión en mi forma de pensar, versión en mi forma de hablar, versión en mi forma de sentir, versión en mis fortalezas, versión en mis debilidades. ¿A qué se refiere David? Primera pregunta. Identifiqué qué versión de mí ya logró esa meta. Fíjate,
¿Qué tendrías que ser para lograr esa meta? Seguimos en la pregunta uno. La pregunta uno es, identifiqué qué versión de mí ya logró esa meta y lo pongo de otra manera. Identifico quién tendría que ser para lograr esa meta. Esa es la pregunta uno. ¿Qué versión de mí ya logró esa meta? Que soy constante, que soy aferrada, que soy visionaria, que soy apasionado. Identifiqué qué versión de mí ya logró esa meta. Segunda pregunta que está relacionada con la primera. ¿Qué hábitos tiene esa persona que ya logró esa meta? ¿Qué hábitos tiene esa persona que ya logró esa meta? ¿Qué hábitos tiene esa persona, chicos? Una persona que neurológica, química y emocionalmente probablemente todavía no eres, pero la estás construyendo con el checklist. ¿Qué hábitos? Anótalos, apúntalos. Tercera pregunta para identificar esta versión. Tercera pregunta, ¿cómo habla esa persona? ¿Cómo habla esa persona que ya logró esa meta? ¿Cómo habla? Con claridad, fluido, con autoridad, con fuerza. No tenemos que ser coaches, ni videntes, ni psicólogos para darnos cuenta cuando alguien al hablar sabe lo que está diciendo. Y hay estudios muy interesantes. Uno de ellos, el doctor Calixto, director del Instituto de Psiquiatría aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí en México, bueno, ya no es, pero lo fue muchos años. Lo dice en muchos de los materiales que ha compartido de manera gratuita incluso. Tu cerebro te está escuchando todo el tiempo como hablas. Y la prosodia y la semántica, que es la cadencia de tu lenguaje y el tono de voz, cuando hablas y te escuchas, influye en tu cerebro. Influye en la secreción de dopamina o cortisol cada vez que estás en tu proyecto, tras tu meta. Por eso la importancia del habla. ¿Cómo habla la persona que ya logró esa meta? Cada vez que te escuchas hablar en tu proyecto, tras tu meta, tu cerebro está reaccionando. Por eso la importancia es que haya claridad de hacia dónde vas. Cuarta pregunta, para ir definiendo esta versión de ti. ¿Cómo administra su tiempo esa persona que ya logró su meta? ¿Cómo lo administra? ¿Tiene una agenda? ¿No tiene una agenda? Velo apuntando. ¿La usa? Los pendientes del día que no terminó los desecha y no los pasa al día siguiente. Administra a esa persona, analiza cómo usó su tiempo cada día de la semana o va resolviendo conforme se le va presentando el día. Es una persona que son las 6 de la tarde y lo único que hace es estresarse porque siente que hizo mucho, pero al mismo tiempo no sabe si hizo algo.
Se pierde a la media semana y dice, voy bien, voy mal, no sé, no he escrito nada, todo lo tengo en papelitos por toda mi casa, todo lo tengo concentrado en una sola agenda. ¿Cómo administra su tiempo la persona que ya logró esa meta? Es muy puntual en todo lo que hace, por horarios. Seguimos en la pregunta del tiempo, ¿eh? Estoy dando como ideas, ¿no? ¿Cómo administra su tiempo esa persona que ya logró su meta? Obviamente te estás diciendo a ti misma, a ti mismo, cómo debes de hacerlo la siguiente semana. Y la última pregunta, la quinta, de este apartado de identidad química. ¿Qué ya no tolera la persona que ya logró esta meta? ¿Qué ya no tolera, chicos? Uf, ¿qué ya no tolera esta persona que logró esta meta? Ya no tolera la sensación de no avanzar cada semana, de estar lidiando con la frustración de seguir igual. ¿Qué ya no tolera vivir donde vive? ¿Qué ya no tolera ganar lo que gana? ¿Qué ya no tolera la persona que ya logró esta meta? Ver cómo llega diciembre 2026 y no avanzó. ¿Qué ya no tolera esta persona que logró la meta? Vivir en miedo, vivir en zozobra. ¿Qué ya no tolera? Chicos, recuerden, ¿eh? Este checklist no es motivación, es metacognición. ¿Qué ya no tolera? Sigo en la misma pregunta con otro enfoque. Si tú ya fueras la persona que logró la meta, ¿qué ya no tolerarías? Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta te permite ver lo que has tolerado y lo que ya no debes tolerar para convertir tu meta en realidad. ¿Qué ya no tolera la persona que ya logró esa meta? Ya no tolera divagar con redes sociales entre semana. Ya no tolera conversaciones sin sentido en la semana. ¿Qué ya no tolera? Hay mucha información después de esta pregunta, chicos. Con esta pregunta ya cerramos, ¿no? Este segundo apartado de identidad química. En otras palabras, ¿quién tengo que ser para lograr mi meta? Y cierro con una pregunta de reflexión. Esta semana, la que acaba de pasar, ¿actué como la persona que quiere esa meta o como la persona que quiere comodidad? Se la repito. Pregunta de reflexión. Esta semana actué como la persona que quiere esa meta o como la persona que quiere comodidad. Y aquí hay de dos. Actué como la persona que quiere la meta o no. Actué como la persona que se acomoda en su comodidad aunque duela. ¿Cómo actuaste? Y finalmente, chicos, pregunta de afirmación.
para cerrar ya este segundo apartado. Para ganar, y aquí piensa en la cantidad que quieres ganar. Para ganar tantos miles de pesos al mes, necesito convertirme en alguien que, y describe la persona en quien te debes convertir. Se los voy a repetir con calma. Para ganar, y escribe la cantidad, es un ejemplo, para ganar 150,000 pesos mensuales, necesito convertirme en alguien que, y escribe lo que te venga. Si tu meta quizá es de peso o de pareja, para tener el peso ideal de, no sé, es un ejemplo, 60 kilogramos, necesito convertirme en alguien que, y escribe lo que te venga. Si tu meta es de pareja, para tener la relación ideal que deseo, necesito convertirme en alguien que, si es un tema de salud, para tener salud perfecta en mi corazón, en mi riñón, en mi hígado, necesito convertirme en alguien que, y escribe lo que te venga. Si es económica nuevamente, para ganar 20,000 pesos adicionales, necesito convertirme en alguien que, y escribe lo que te venga. Lo que estás escribiendo en este momento está siendo producto ya de los primeros dos puntos que estamos desarrollando ahorita del checklist. Para ganar X cantidad necesito convertirme en alguien que es constante, enfocado, disciplinado. Tú escribe lo que te venga. Este es un ejercicio para el segundo apartado, identidad química, que también te recomiendo que hagas en la semana. Recuerden que está la grabación, ¿sale? Si hay cosas que no te quedaron claras, puedes ver la grabación más tarde, el lunes, el martes, el miércoles, y volver a hacer todas estas preguntas. ¿De acuerdo? Con esta afirmación tipo ejercicio por escrito en la semana, cerramos el apartado 2, que es identidad química. Vamos a abrir ahora el apartado 3. Y el apartado 3 es detección de autosabotaje. En otras palabras, ¿cómo es que segrego dopamina mal dirigida? ¿De acuerdo? Arrancamos con el apartado 3 de nuestro checklist, 3 de 5, y es detectar autosabotajes, en otras palabras, o químicamente hablando, la dopamina mal dirigida, o desde fuentes que no son provechosas para nuestra química interna. Apartado 3, chicos. Y aquí inicio con una reflexión. El cerebro muchas veces prefiere distracciones porque dan dopamina rápido. Y aquí, desgraciadamente o afortunadamente, hay demasiada información ya en redes sociales de cómo el que estés scrolleando tu celular por 10, 15 minutos te satura de dopamina el cerebro, además de otras cosas. Y es algo que tienes que identificar y cortar si es que quieres lograr tu meta. Y es mi sugerencia, ¿no? Chicos, el cerebro prefiere distracciones porque dan dopamina rápida, pero no es productiva. Ejemplos de esta dopamina, y aquí obsérvate simplemente cuál es la que tú tienes. Redes sociales. Piénsalo, redes sociales. Drama. ¿Cómo así, David? Claro, el drama en tus relaciones, el drama en tus interpretaciones de vida, en tu negocio, en tu salud, etcétera. El drama detona a veces dopamina. Dopamina con actividades improductivas. Las quejas, las comparaciones o la procrastinación. Y aquí te menciono cinco. ¿Hay alguna que identifiques que te pone en un estado químico, emocional, improductivo?
que estás notando que cada semana está siendo ya un hábito en tu vida, o ya es un hábito en tu vida, identifícalo. Dopamina barata y dopamina basura. Redes sociales, drama, quejas, comparaciones, procrastinación. Preguntas que te ayudan a definir lo anterior. Son cuatro. Primer pregunta. ¿Cuántas horas reales trabajé en mi meta? Apunta un número. Tú tienes una meta de peso, de pareja, de salud, de dinero en tu proyecto. La semana que pasó, ¿cuántas horas reales trabajé en mi meta? Piensa que de domingo a domingo, y vamos a tomar en cuenta el día de hoy, cada día tienes un promedio de 12 horas despierto. De esas 12 horas diarias, de esas 12 horas diarias, despierto, despierta. ¿Cuántas horas reales trabajaste en tu meta? David, ahorita, en este momento, contigo en el checklist, domingo, 7:30 de la mañana, bueno, ya son 8:30 casi. Cuenta, ¿trabajar en mi meta? Sí, a nivel interno. Y es maravilloso y es súper valioso. Y también cuentan las horas reales que trabajaste en tu meta físicamente. Vas por una meta de dinero. ¿Cuántas presentaciones y cuántas horas por presentación diste en la semana? Es una meta de peso. ¿Hiciste ejercicio? ¿Cuánto tiempo? Es una meta de salud. ¿Cuántas horas le invertiste a tu tratamiento, a tu estudio y análisis de lo que te estás tomando, del efecto en el riñón, de citas con el médico, este, ejercicios, todo lo que tenga que ver con tu sanación o con tu prevención, sea cual sea el timing en el que estás, ¿no? En temas de salud. Tu negocio, ¿cuántas horas reales trabajaste en tu meta? Afuera también, no nada más adentro, afuera también. David, leer para lograr mi meta, ¿suma? Sí, 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 súmale ahí. Escuchar podcasts que sé que estuvieron dirigidos a mis metas, ¿suma? Sí, sí, súmale ahí, súmale ahí. Estamos en la pregunta uno, ¿eh? ¿Cuántas horas reales trabajaste en tu meta? Y recuerda, tiene que haber un balance coherente, chicos, entre trabajar adentro y trabajar afuera. No te la puedes trabajar, no te la puedes pasar nada más trabajando internamente. No te la puedes pasar nada más educando tu mente. Hay que aplicar las cosas, hay que entrenar la mente y eso es trabajar afuera. Entonces, todo esto es la pregunta uno. ¿Cuántas horas reales trabajaste en tu meta esta semana? La que pasó. Observa, tomando en cuenta que todos los días tienes 12 horas despierta. 12 horas. Mira, parámetro saludable. Si te estás dando cuenta que por lo menos a tu meta le invertiste 2 horas diarias, por lo menos 2 horas diarias, es muy buen nivel de tiempo diario, por lo menos. Y de esas 2 horas que sí le invertiste al día, ¿cuánto tiempo fue adentro? ¿Cuánto tiempo fue afuera? Si detectas que las 2 horas fue adentro, te estás quedando solo en la educación de la mente. Si detectas que las 2 horas solamente fue afuera, te estás quedando en el entrenamiento de la mente, te aplaudo. Sin embargo, necesitas materia prima nueva para que tu acción sea cada vez más más efectiva. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo de esas 2 horas fue adentro? ¿Cuánto tiempo de esas 2 horas fue afuera?
Y yo te sugiero que sea un 50-50, la mitad y la mitad. Evalúate de esa manera. Trabajo una hora adentro, trabajo una hora afuera. ¿Cuántas horas reales trabajé en mi meta la semana que ya terminó? Según tu respuesta, pues creo que ya tienes la respuesta, ¿no? ¿De cuántas le debes dedicar la semana que viene? Sigo en la pregunta uno. Oye, si ya me estoy dando cuenta cuántas horas le dediqué la semana pasada a mi meta, pues estoy intuyendo cuántas horas le debo dedicar la semana que viene. Y mi sugerencia es que por lo menos observes que le estás dedicando 2 horas diarias. Una hora adentro, una hora afuera. Son pequeñas claves, chicos. ¿Sale? Pregunta 2. Estamos en nuestro apartado 3 de detección de autosabotaje y estamos en la pregunta 2. Va la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo perdí en distracciones? Recordando que un promedio estás despierto 12 horas diarias. ¿Cuánto tiempo perdí en distracciones? Y mira, puedes irte a tu celular, irte a configuraciones, buscar el apartado de bienestar digital y ahí te va a arrojar cuánto tiempo pasaste en cada red social. ¿Sale? Para algunos teléfonos está en configuraciones, bienestar digital, y ahí te dice el número de horas que pasaste ayer en el celular. Y te arroja cuánto tiempo en WhatsApp, cuánto tiempo en Facebook, cuánto tiempo en Instagram, cuánto tiempo en YouTube, la red social, las redes sociales que tú uses. Y puedes hacer este pequeño análisis. Oye, ayer pasé 2 horas y media en Facebook. Pues, ¿qué tanto hice? Ah, bueno, me conecté a un en vivo y duró 2 horas. ¿De qué se trató el en vivo? De tal y tal y tal. Ah, perfecto. Fue productivo. Oye, no. Aquí dice que pasé hora y media en Facebook ayer. ¿En qué estuve? ¿Sabes que no vi nada productivo? Fueron puros contenidos, nomás para pasar el rato. Y lo mismo en Instagram, lo mismo en WhatsApp, lo mismo en YouTube. Si no es en redes sociales, chicos, ¿cuánto tiempo perdí en distracciones con la familia? Ayer, por ejemplo, ¿no? Ayer, a ver, ayer, ¿qué pasó? Estuve en una fiesta. Ah, ok. Fue cumpleaños de fulano. Ah, ok. El tiempo que estuve con la familia lo invertí para em, fortalecer los vínculos con la familia. Sí, qué maravilla. ¿Sabes qué? No. Ahorita me estoy dando cuenta que estuve 3 horas hablando con la tía de los chismes de la familia. ¿Fue productiva la charla? No. ¿Terminé mejor que como llegué a la conversación? No. ¿Edifiqué personas? Tampoco. Cuidado con eso. Seguimos en la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo perdí en distracciones? Pero les estoy dando ideas para que se observen. Esta es la metacognición. Esto es observar el pensamiento que pensé. Ayer, por ejemplo, en la semana. ¿Cuánto tiempo perdí en distracciones? El chisme es dopamina barata. El drama es dopamina barata. La queja es dopamina barata. ¿Cuánto tiempo pasé en las distracciones? Comparado con el tiempo que pasé con mis metas. Chicos, la diferencia entre el que logra la meta y no es el tipo de dopamina y la cantidad de tiempo en distracciones o enfocado en lo que dice que quiere. ¿Te das cuenta cómo es tan sutil observar dónde ha estado mi vitalidad, mi vida, mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos, mi química? ¿Te das cuenta cómo es tan fácil apegarse a estados químicos improductivos o productivos?
Es simplemente observarme. Y sigo en la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo perdí en distracciones la semana que pasó? ¿Cuánto? Y obviamente en esta misma pregunta está implícita la siguiente. ¿Cuánto tiempo debo perder en distracciones la semana que viene? Dice Nati, me da miedo ver la diferencia de horas entre lo que dedico a mi meta y mis horarios, este, de distracción. Esta es la intención, chicos. En el momento que hago consciente lo que está inconsciente, lo puedo trabajar. Y si estás notando que de 12 horas despierto, dos han sido tu meta y 10 de distracciones, pues te das cuenta por qué químicamente no puedes enfocarte el tiempo necesario, por qué químicamente está en ti más el estrés, este, y el miedo que la berraquez, ¿no? Y que el entusiasmo y la emoción y la convicción y la fuerza y la garra y el poder. Pues por eso el cliente te escucha y dice, pues este anda más distraído en la vida que enfocado, no le creo en su discurso. A la hora de hablar de negocios, el cliente te siente y te escucha, y tú has sido cliente de alguien. Tú no le vas a decir si alguien que está distraído en la vida, le vas a decir si alguien que está enfocado. Y todo eso lo proyectamos en nuestras presentaciones, chicos, en nuestros modelos de negocio cada vez que hablamos con gente. Tú has sido cliente de alguien y te has dado cuenta si ese alguien, al hablarte de su producto, su servicio, su meta, su misión, su vida, está distraído o no. ¿Te das cuenta? Nadie que tome en serio a alguien lo va a tomar en serio si lo ve distraído en la vida. ¿Cuánto tiempo pasas enfocado? ¿Cuánto tiempo pasas en distracciones? Seguimos en la pregunta 2, pero hago muchos hincapiés, ¿no? En esa segunda pregunta. Observa el tiempo que le has dedicado. Cada minuto que has estado en distracciones o enfocado ha sido química en tu cuerpo, conexiones neurales, dominio o no de tu lóbulo frontal. Y eso se nota. Lo nota tu cliente, lo nota tu prospecto, lo notas tú, que es lo más importante. ¿Cuánto tiempo has perdido en distracciones? Pregunta 3. ¿Tuve pensamientos tipo mejor mañana? Esa es la pregunta 3. Tuve pensamientos tipo mejor mañana, o sea, de aplazar las cosas. Esta semana que pasó, tuve pensamientos tipo mejor lo hago mañana. Y aquí es de dos, sí o no. Si la respuesta es sí, le estás permitiendo a tu cuerpo apegarse a una química del hombre del mañana, la mujer del mañana. ¿Quién eres? La mujer del mañana. ¿Por qué? Porque todo lo dejo para después. Es con mucho cariño, chicos, de verdad. Ustedes lo saben, que los quiero y los aprecio mucho y son simplemente preguntas, como bien dice Esther, de confrontación. Pero es para que tú tengas información valiosísima de todo lo que pasa inconscientemente en tu vida, de lunes a lunes, bueno, en este caso de domingo a domingo, ¿no? Tuve pensamientos tipo, mejor mañana. Esta es la pregunta 3, ¿sale? Si la respuesta es sí, cuidado, estás recableando tu cerebro para ser la mujer del mañana y una meta que nunca llega. Si estás contestando, no, David, esta semana lo que pensé lo hice. ¿De verdad? ¿De verdad? Perfecto, estás recableando tu cerebro para ser el hombre del hoy que logra sus metas, la mujer del hoy que logra sus metas. Y como cualquiera de las preguntas que hemos hecho el día de hoy, pues esta pregunta te arroja lo que debes de hacer la siguiente semana.
Oye, hoy domingo, si a las 11 me cacho, ay, más tarde, cuidado. Es muy sutil el recableado con su respectiva química y su respectiva adicción a futuro a esos químicos. Si hoy te cachas, a ver, no, al ratito, no, al ratito mangos, ahorita, ahora. Y esto lo promovió incluso don Eduardo Barreto hace un tiempo, ¿no? Actúa ahora, porque el actuar ahora recablea tu cerebro para ser el hombre del hoy, del momento, aquí, ahora, ya, hoy lo hago, no lo dejo pasar, ya ahorita que se me ocurrió. Seguimos en la pregunta 3. ¿Tuve pensamientos tipo mejor mañana? Si cachas que sí, es hora de cortar con ese comportamiento, chicos. Es hora de cortar con ese recableado. Pregunta 4. Sentí miedo cuando imaginé lograrlo. Híjoles, hay tanta información en esta pregunta. Te la repito. Sentí miedo cuando imaginé lograrlo. ¿Sabes de dónde viene el miedo? Voy a ser muy técnico. De la estructura del cerebro llamado hipotálamo, dándose cuenta que la meta que estás describiendo, que estás trabajando o que trabajaste la semana pasada, o que la que puedes trabajar la siguiente semana, va a cambiar el mix químico de cortisol, falta de dinero, al mix químico paz y entusiasmo por exceso de dinero, que es dopamina. Los miedos, chicos, se detonan, ¿sí? ¿Cuándo se detonan los miedos? Cuando el hipotálamo como termostato químico de tu cuerpo detecta que va a subir la dopamina positiva, saludable, y va a bajar el cortisol. Cuando te das cuenta que a través de estas actividades no tienes para dónde hacerte y si continuaras con esto vas a resolver problemas de dinero, automáticamente el hipotálamo dice en la torre. Ahora sí, la dopamina se va a ir al cielo y el cortisol al subsuelo. Y dice el hipotálamo, no lo podemos permitir. En este cuerpo mortal se ha sufrido durante años ausencia de dinero, cortisol. Y viene el miedo. Fíjate tú lo que hay detrás de la respuesta a una pregunta como esta. Es la pregunta 4 en el apartado 3 llamado autosabotaje. Este es el autosabotaje, así de sutiles. Les repito la pregunta 4. ¿Sentí miedo cuando imaginé lograrlo? ¿Sentí miedo cuando imaginé resolver mi vida para siempre en lo económico en este año 2026? Sentí miedo cuando imaginé estar feliz en pareja, que me hacen piojito, me aman, sexo espectacular, lealtad, fidelidad, compañero de vida. ¿Sentí miedo? Sí, ok, el hipotálamo está haciendo su chamba. ¿Sentí miedo cuando imaginé ya no tener problemas de riñones? Sí, perfecto, el hipotálamo está haciendo su chamba. Este cuerpo mortal lleva 2 años con problemas de riñones. Ahora resulta que está saludable, ¿no? Y puede comer lo que quiera. Y el hipotálamo dice, no podemos permitir que el cortisol baje y la dopamina suba. No lo podemos permitir. Infúndele miedo a este cristiano. ¿Sentí miedo cuando imaginé lograr la meta que estoy trabajando? Sí, ok, tu hipotálamo está haciendo su chamba. Dile a tu hipotálamo, gracias por hacer tu trabajo. Gracias por la resistencia al cambio. Pero te voy a demostrar con este checklist y los ejercicios de ensayo mental de la semana que nos merecemos otro mix químico en sangre. Nos merecemos más dopamina, más serotonina, paz, felicidad, más oxitocina, conexión con un ser humano en pareja, sexo increíble, caricias preciosas, miradas contemplativas de ternura y acompañamiento. Ya merezco esto en mi vida.
Gracias por hacer tu trabajo, hipotálamo mío. Gracias por resistirte al cambio. Gracias por mantener el mix químico. Pero esos tiempos terminaron. Repito por última vez la pregunta 4. ¿Sentí miedo cuando imaginé lograrlo? Si la pregunta es sí, está bien. Es cuestión de tiempo para que el hipotálamo diga, ok, ya te entendí, apoyo tu nuevo mix químico, más dopamina y serotonina que cortisol. Listo, ya no pasa nada. Si la respuesta es, sentí miedo cuando imaginé lograrlo y la respuesta es no, maravilloso. Sentí entusiasmo, perfecto. Eso es sinónimo de que se está anclando la meta en el lóbulo frontal y el hipotálamo ya está entendiendo que es en esa dirección, con ese mix químico, y ya está trabajando contigo. Dale tiempo. Chicos, en cada apartado puedo estar horas con ustedes. No es la intención, sino ya no es operativo esto. Pero te recuerdo, cada minuto que estás invirtiendo en este proceso de autoobservación, metacognición, está revolucionando el recableado de tu cerebro. Es domingo, son 8:42 y estás arrancando el día. Si tú haces esto durante 52 domingos, durante un año, tu cerebro, tu química no va a ser el mismo y seguramente tus resultados. Cerramos el apartado 3 con el siguiente ejercicio. Vean cómo en cada apartado hay un ejercicio. ¿De acuerdo? Ejercicio en el apartado 3 para esta semana. Detectar un patrón de sabotaje en esta semana. Detéctalo. Recuerden la frase, haz consciente lo que está inconsciente. Haz consciente lo que está inconsciente. Dice Nati, ¿se puede medir miedo al éxito? Pues ahí está, mujer, ¿no? Parece una frase que se viralizó y da risa y no, pero es real, ¿no? Sin miedo al éxito. Claro que se tiene miedo al éxito, pero es el hipotálamo diciendo, el éxito para ti representa más dopamina saludable. Estás, pero como operado del cerebro, ¿no? Es el hipotálamo resistiéndose a los cambios químicos. Ese es el miedo al éxito. ¿Sale? Entonces, ejercicio para esta semana, chicos, para este apartado 3, detectar un patrón de autosabotaje. Yo te aseguro que ya lo detectaste. Ahora, crea una regla nueva para cortar ese patrón. Ok, ya lo detectaste, perfecto. Ahora, crea una regla nueva para cortarlo. Algo tan sencillo como lo que dije hace rato, ¿no? Que reforzaba mucho Eduardo Barreto. Ya se te ocurrió, hazlo. Hablando en cuestión de negocios, por ejemplo. Nuestro negocio. Se te vino una persona a la mente para hablarle, háblale ya. Se te vino una persona a la mente para comentarle algo, háblale. Se te vino un libro para revisar una reflexión que ayer subrayaste y que dijiste, mañana lo hago, hazlo en el momento. Estás en la calle y estás viendo a una persona como una corazonada que te dice, háblale, háblale en ese momento. Acércate en ese momento, estírale la mano y salúdala en ese momento. Si notas que estás aplazando cosas, hazlo. O sea, ¿quieres una regla para cortar el patrón? Hazlo en el momento. Recuerda, este es un ejercicio para la semana. Detecta un patrón de sabotaje. Y dos, córtalo. Crea una regla para cortarlo. Y yo les diría, la regla es, hazlo. Hazlo en el momento. No lo aplaces, hazlo. Hazlo ahora. Eso va a la raíz de todo. Hazlo. ¿Tú te imaginas haciendo lo que has aplazado? A ver, ¿te estás dando cuenta que ya llevas 2 minutos scrolleando y ya te enganchaste ahí con las redes sociales? ¿Cuál es el patrón ahí? Te estás saboteando con dopamina basura. ¿Cuál es la regla para cortarlo? Apaga el celular.
O vete al buscador y elige los temas que quieres ver. Oye, te metiste para checar el WhatsApp y te entró una notificación. Te metiste a Facebook y te apareció un video con dopamina chatarra. Y ya llevas tres. Y ya te cachaste. Córtalos. Y haz lo que ibas a hacer en el celular. Técnicamente hablando, y en términos de psicología conductual, lo que estamos haciendo es lo siguiente: interrumpir el comportamiento. Y cuando interrumpes el comportamiento, tomas control de tu lóbulo frontal, recableas tu cerebro y cambias la química. Y eventualmente te apegas a estados químicos más saludables. Hay mucho tecnicismo detrás de cosas tan sencillas como detectar un patrón de sabotaje y cortarlo. Punto. Chicos, si tú haces esto cada día del año, cada semana del año, que dicho sea de paso son 52 semanas, vas a recablear tu cerebro al punto que te vas a terminar convirtiendo en la persona que ya logró esa meta, que ya tiene ese ingreso, que ya tiene esa relación, que ya tiene ese peso, que ya tiene ese estándar de salud. ¿De acuerdo? Si me cacho agarrando el celular sin propósito y llevo tres historias, tres reels con dopamina basura, me salgo y hago la llamada que iba a hacer. Así es como corto los patrones de sabotaje. ¿De acuerdo? Cerramos con el apartado 3 y nos vamos con el apartado 4. ¿Qué es el apartado 4? Acción enfocada. Ejecución con el prefrontal activo. La parte específica del cerebro con la que estamos trabajando en este apartado 4, que es la acción enfocada, es el prefrontal, que es una zona de la frente. ¿Sale? El lóbulo frontal se fortalece con decisiones difíciles sostenidas. Híjoles, mal. Chicos, yo sé que es domingo y si tienen cosas que hacer, se pueden desconectar, no se preocupen. Yo voy a seguir aquí grabando, ¿verdad? Y hasta donde se hayan quedado, retomen la grabación. ¿Sale? No se preocupen, siéntanse en la libertad de hacerlo, ustedes tranquilos. Este, pero sí les sugiero que terminen el checklist completo el día de hoy. ¿Sale? Dice Ale, estas preguntas las podemos hacer más días a la semana. Claro, mujer, por eso la grabación. Yo, sí, terminando, la subo a YouTube para que la tengan lista. Este, y la grabación completa, usen la mañana si quieren. Háganlo todas las veces que quieran, ¿eh? Aquí lo importante es que les sirva el checklist como herramienta de autoobservación, de metacognición. Claro que sí, Ale. ¿Sale? Entonces, chicos, acción enfocada. Aquí vamos a trabajar directamente con el prefrontal y una observación técnica. El lóbulo frontal se fortalece con decisiones difíciles sostenidas. David, una decisión difícil es cortar con la adicción a la dopamina barata de las redes sociales, claro, porque no estás lidiando con una acción como apagar el celular, estás lidiando con el apego químico que eso te ha producido o te has anclado a ello, ¿no? Empezamos con la primer pregunta del apartado 4, chicos. Primera pregunta del apartado 4. Hice las acciones incómodas primero, y aquí es analizarte en esta semana, acuérdense, la semana que pasó para proyectar cómo quiero que sea mi semana que viene. Hice las acciones incómodas primero, del domingo pasado a hoy. Hice las acciones incómodas primero, y aquí, pues las acciones incómodas depende de el estilo de vida de cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Hice las acciones incómodas primero. ¿Cuál crees que sean para ti, no? Esas acciones incómodas. Seguimos en la pregunta uno. ¿Cuáles serían esas acciones incómodas? ¿Dejar el celular? ¿Actuar? ¿Hacer la llamada? ¿Hacer el contacto? ¿Presentar sí o sí? ¿Decirle no a ese alimento que sabes que te está afectando el riñón? ¿Buscar a la persona que quieres en tu vida, en tu relación?
Piénsalo. Hice las acciones incómodas primero en esta semana que pasó. Y obviamente acciones que, bueno, seguramente se contraponen con tu meta, ¿no? Por eso son incómodas, porque retan tu apego químico establecido. Segunda pregunta, chicos. Ya estamos en nuestro apartado 4. Segunda pregunta. Contacté nuevos prospectos esta semana. Contacté a esa persona que me va a ayudar en temas de salud, de peso. Contacté a esa persona que la quiero en mi vida como pareja, por ejemplo. Contacté a esa persona que la quiero en mi vida como socio, como cliente. Estamos en la pregunta 2. Contacté nuevos prospectos esta semana. Esa puede ser una acción incómoda, porque te expone al rechazo. Y el rechazo es una herida profunda de la infancia, chicos. Y aquí no voy a ahondar más, pero es una herida el rechazo. Contacté nuevos prospectos esta semana. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué tienes que hacer la que viene? Recuerda, estas preguntas te permiten ver lo que pasó y lo que debe pasar la semana que viene. Pregunta 3 de nuestro apartado 4. ¿Hice seguimientos? ¿Qué es un seguimiento? Volver a conectar con esa persona, saber de ella, pedir una respuesta, generar una resolución. ¿Hice seguimiento? A fulano no. ¿Por qué no? Me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Sigo en la pregunta 13. ¿Hice seguimiento? Observa por qué no estás dando seguimientos en la meta que estás buscando. No te vadas, observa de frente la respuesta. ¿Hice seguimiento? No. ¿Por qué no lo hiciste? Observa la respuesta, obsérvate a ti, cómo estás funcionando. Obsérvate a qué estás apegado químicamente. No estoy haciendo seguimiento, David, porque me estoy dando cuenta que soy adicto a la procrastinación. Y si lo hiciera, rompo con el patrón. Ok, es justo lo que estamos haciendo, ¿no? Con este checklist. Si te das cuenta que no estás haciendo seguimiento, ¿qué tienes que hacer la semana que viene para cortar el patrón? Hacer el seguimiento. Es que el hacerlo va directo a todos tus problemas, todo lo que te tiene estancado o estancada en esa meta, o insatisfecho o insatisfecha con esa meta. Y se puede resolver haciendo seguimientos. ¿Cuándo hago el seguimiento? En el momento que se me ocurre, en el momento que me acuerdo, en el momento que abro mi agenda y digo, puse un seguimiento a fulano o fulana. Lo hago ahora, ahora, no al ratito. Es la frase del hispano, al ratito, no, ahora. Pregunta 4. ¿Entrené a alguien? Empezando por ti, ¿eh? Aquí ya son preguntas un poco técnicas dirigidas a un negocio, por ejemplo. ¿Entrené a alguien? ¿Entrené a ese alguien que sé que debo entrenar? Empezando por mí. Pregunta 4, pero pregunta 5. ¿Medir resultados? Sigo en la pregunta 5 de resultados. ¿Desde hace cuánto no te autoevalúas en resultados por miedo a saber lo que vas a encontrar y que ha sido dopamina barata con distracción? ¿Cada cuándo mide resultados de vida? Y obviamente aquí el objetivo es que de domingo a domingo midas tus resultados y es lo que hemos estado haciendo desde el apartado 1, desde que empezamos con este checklist. Por eso la importancia de que cada domingo lo hagamos, sea en vivo como ahorita o al final o durante el día con la grabación. Medir resultados de peso, medir resultados de satisfacción en mis vínculos con los demás, medir resultados de ingresos esta semana, medir resultados de seguimientos hechos,
prospecciones, presentaciones de negocio, medir resultados o estoy navegando en mi negocio, pues ay, a ver lo que pase, ay, a ver cómo terminamos. Medir resultados en puntos comprados en mi franquicia, medir resultados, nuevos socios clientes en mi carrito de compras de mi página. O ahí dejo que se vayan dando las cosas. Y ahí cuando pasa algo me pongo feliz, me alegro y rezo al cielo que vuelva a pasar, sin llevar un seguimiento de nada, chicos. El apartado 4 se llama acción enfocada y es trabajar con el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal se fortalece con decisiones difíciles sostenidas. Y estas 5 preguntas me permiten trabajar con el lóbulo frontal y medirme, observarme, evaluarme, confrontarme. La pregunta 5, ¿cuál es? ¿Medir resultados de mi avance o retroceso incluso esta semana? ¿O estoy operando a la y se va? Observa lo que estás contestando. Observa cómo estás operando con esa meta que quieres para este año, este trimestre, estos próximos 10 años. No sé cómo lo estés midiendo. Porque acuérdate, ya tiene fecha. Lo pusiste hace rato. Ya está en presente. Lo estás escribiendo en presente. Peso, cantidad, relación, salud, qué sé yo. Medir resultados. Y cierro el apartado 4 con la siguiente reflexión. Cerramos el apartado 4 con la siguiente reflexión. No espero motivación. Actúo y luego la motivación aparece. Híjoles, esta frase, chicos. Y lo digo por mí también, ¿no? Porque de pronto me digo a mí mismo, es que no estás como apasionado. Apasionate primero y después presentas. No, a veces presentando te apasionas. Llamando a esa persona te apasionas. Contactando a esa persona te apasiona. Saliendo a correr para lograr tu meta de peso te apasionas. No esperes motivación. Actúa y luego la motivación aparece. ¿Qué es la motivación? Dopamina en sangre, serotonina, oxitocina. Y a veces actuar. De hecho, estar aquí conectado y estar con el checklist, aunque está siendo confrontativo, está secretando dopamina, ¿eh? Eso es la motivación. No esperes motivación ya, rompe el patrón de esperar estar motivado, apasionado, inspirado para actuar. Detónala con acción, detónala con acción, detónala con acción. Esa es la reflexión del apartado 4. Y finalmente, chicos, y terminamos con esto, nos vamos al apartado 5. El apartado 5 se llama regulación emocional. Y esto es crear una química estable en el cuerpo. El apartado 5 se llama regulación emocional y es crear una química estable en el cuerpo. Obviamente una química estable con dopamina saludable, ¿no? Y arranco con esta frase. Muchos abandonan su meta porque no saben manejar la frustración. Y empezamos con las preguntas. Primera pregunta de este apartado. ¿Cómo reaccioné ante un rechazo esta semana? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo reaccioné ante un rechazo esta semana? Hay quienes, después del rechazo, para recuperarse del fregadazo de la vida, dejan pasar 3 semanas para volver a retomar su meta y las actividades de su meta. Y hay quienes después del knockout que te da la vida llamado rechazo,
En 3 minutos ya están listos para el siguiente. Entonces, lo que uno se tarda 3 semanas en recuperarse, el otro se tarda 2 minutos. Al término de un año, uno avanzó más que el otro, obviamente. ¿Cómo reaccioné ante un rechazo? ¿Cómo reaccionaste la semana pasada? ¿Sigues recuperándote del knockout, scrolleando en redes sociales y recuperándote con dopamina barata? ¿O te pusiste a leer, te pusiste a tu podcast o te fuiste al siguiente rechazo? Me dijo que no, pues voy por el otro. ¿Cuándo? Hoy mismo, me vale gorro. Hoy. No me importa. Hoy. O pasan 3 semanas en lo que te recuperas. ¿Qué debería de pasar la siguiente, chicos? Sigo en la pregunta uno. ¿Cómo reaccioné ante un rechazo? La pregunta uno la puedo formular también en futuro. ¿Cómo debo reaccionar ante los rechazos de la siguiente semana? Porque te aviso, si vas tras una meta, tienes que exponerte al rechazo la siguiente semana. El rechazo es lo que hay que atravesar para lograr una meta. Oye, me quiero bañar sin mojarme, imposible. Quiero estar limpio, quiero lavar mi cabello y mi cuerpo sin mojarme, imposible. Quiero avanzar mis metas sin rechazo, imposible. Vete acostumbrando al rechazo y ve disfrutando el rechazo. Pregunta uno del apartado 5. ¿Cómo reaccioné ante un rechazo? ¿Cómo debo reaccionar ante el siguiente rechazo? Todo esto es la pregunta uno. Pregunta 2, chicos. ¿Me tomé algo personal? ¿Saben por qué la gente se toma un rechazo personal? Porque es la herida de la infancia. No me voy a meter tanto en esto, pero es la herida de la infancia. Me tomé algo personal siempre que me rechazan, David, por eso me cuesta tanto lograr una meta. Traes una herida de la infancia. ¿Cómo se sana la herida de la infancia? Pues muchas veces exponiente al rechazo, al punto que te das cuenta que no es personal, no te lo están diciendo a ti, se lo están diciendo ellos mismos, porque su timing de vida es otro, sea una relación o sea un negocio. El rechazo es a ellos mismos por el timing de vida en el que están. Puedes hacer una valoración más proactiva sobre tu ejecución al momento de presentar tu modelo de negocio y que por eso estás rechazando. Claro, claro que lo puedes hacer. Puedes ser mejor cada vez que presentes tu negocio, claro, pero es pura práctica. Todo es a través de la práctica. Pregunta 2. Seguimos en la pregunta 2 del último apartado, que es el 5. Y recuerden, el apartado 5 es regulación emocional. Aquí es que tomes control de tus emociones. Estamos en el apartado 5 llamado regulación emocional. Pregunta 2. ¿Me tomé algo personal esta semana? Sigo en la pregunta 2. ¿Te conviene que te tomes las cosas personales? ¿Te conviene recordar que puede ser una herida del pasado? ¿Te conviene recordar que la herida del pasado se sana incluso exponiéndote a más rechazo? Sigo en la pregunta 2, chicos. ¿Me tomé algo personal esta semana? La elaboro en futuro, la pregunta 2. ¿Me conviene tomarme las cosas personales la siguiente semana? No, no, no me conviene. Me detiene, me ha detenido. Este apartado es observar los niveles de regulación emocional que logro tener en mi vida. ¿El rechazo me destruye o me empodera? ¿Acostumbro tomarme las cosas personales o no? Me voy a la pregunta 3. ¿Caí en drama o comparaciones? ¿Se acuerdan que el drama es dopamina barata que me distrae? Es autosabotaje. ¿Caí en dramas o comparaciones? ¿Por qué perdemos de vista la meta? Porque nos entregamos al drama, a la comparación. Ay, es que fulano ya lo logro, es que me engano. Y eso implica que yo entonces me falta esto y a lo mejor yo no puedo. Y ya ahí te quedaste un rato.
Distracciones, te desviaste, te desenfocaste y te entregaste una química de victimización a la cual te puedes hacer adicto con el tiempo. Adicta. Caí en drama o comparación esta semana. Pregunta en futuro, ¿no? La misma. ¿Me conviene caer en drama o comparación? La siguiente, ¿me suma o me atrasa, no? Seguimos en la pregunta 3, chicos. ¿Caí en drama o comparación? Sí, David. Sí, sí caí. ¿Me detuvo? También. ¿Es un patrón en mí? Sí. ¿Esto es algo que haría una persona que ya logró esa meta? No. Sigo en la pregunta 3, ¿eh? Pero la estoy ampliando para que vean más ejemplos. Caí en drama o comparación esta semana. ¿Me conviene caer en drama o comparación la siguiente? Mucho de lo que pueda responder aquí se arregla actuando ahora. Y entre más te acostumbres y te habitúes a actuar ahora, más rápido vas a romper el patrón a través de la acción. Evita esperarte al entusiasmo para actuar. Actuar te entusiasma. Fíjate qué buena creencia trabajar. Actuar me entusiasma. Repítelo conmigo mentalmente o en voz alta. Actuar, entusiasma. Actuar me enfoca. Actuar ahora, entusiasma. Actuar ahora sana la herida del rechazo. Repítelo en voz alta. Actuar ahora sana la herida del rechazo. Actuar ahora me saca del drama. Actuar ahora me libera de la comparación y la victimización. Actuar ahora me enfoca. Actuar ahora, chicos. Sigo en la pregunta 4 y termino. ¿Caí en drama o comparación esta semana? Y pregunta 5. Y con esto finalizamos. Pregunta 5. ¿Practiqué respiración o regulación emocional? ¿Practiqué respiración o regulación emocional? Y recuerden, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es respiración o regulación emocional? Tomar control de mi lóbulo frontal, tomar control de mi sistema límbico, que es el cerebro emocional, tomar control de mi cerebro reptil o el cerebelo. Alguna vez dimos un tema de respiración consciente, de neurociencias, está grabado en el canal de YouTube, ese está público abierto, y cada vez que yo inhalo por la nariz y exhalo por la boca, eh, vamos a pensar que ese oxígeno pasa por una estructura del tallo cerebral que se llama locus coeruleus. Es un nombre muy raro, ¿no? Muy loco. Esa estructura del cerebro, locus coeruleus, cada vez que yo inhalo y exhalo, estimula nuevas conexiones neurales entre los tres cerebros, cerebro reptil, sistema límbico y neocorteza. Y cuando hago esta neuroconexión de los tres cerebros, me tranquilizo. Nos tardamos casi 2 horas en un tema solo de respiración, chicos. Entonces, imagínense la importancia de esta cuarta pregunta. Estamos en el apartado 5 llamado regulación emocional. ¿El objetivo cuál es? Crear una química estable. Y es estabilizarme ante la química del rechazo, el dolor del rechazo, el cortisol del rechazo, de tomarme las cosas personales, de entregarme al drama o la comparación cuando me rechazan. Necesito regulación emocional. Te tengo una noticia. La persona que ya logró esa meta, esa cantidad de dinero, esa relación, esa salud, ese peso, se regula emocionalmente en todo aquello que lo ha detenido por años. Y la respiración ayuda. Repito la pregunta 4. ¿Practiqué respiración o regulación emocional esta semana? Justo cuando hablé y me dijeron no. Justo cuando estaba haciendo seguimiento y ya no me contestaron y me dejaron en visto. Practiqué la respiración para regularme emocionalmente después de presentar y me ridiculizaron.
Después de intentar hablar con la persona y no me peló, este, ¿practiqué la respiración para regularme emocionalmente o no? Para algunas personas, no digo que ustedes, pero en vez de sentarse y respirar, se pusieron a scrollear noticias, videos y se quedaron ahí una hora y se les fue la hora en vez de respirar y regularse químicamente. Hice una llamada, dos, tres, no tuve resultados y en vez de respirar 5 minutos y regresar a las llamadas, regresé al celular y me distraje o me entregué a otras distracciones y ya no continué con las llamadas. Estos simples detalles son la diferencia después de meses de si logré o no logré mis metas. Practiqué respirar después de un knockout llamado rechazo en el día. Después de sentir que me enganché al tomarme algo personal, ¿respiré o me distraje con dopamina barata? ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Qué estoy observando que hago ya como algo habitual en mí? Esto es regulación emocional. ¿Cuándo voy tras esa meta? Recuerda que la sugerencia es que notes que le estás dedicando por lo menos 2 horas diarias a tu proyecto. Una hora por lo menos, ¿no? O una hora bien dirigida, trabajo interno, una hora bien dirigida, trabajo externo, adentro y afuera. Si te cachas que son 5, 7, 8, 10 horas diarias, pues qué maravilla, ya te dedicas de tiempo completo a tu proyecto, qué maravilla. Ahora, ¿estás siendo productivo esas 10 horas que le dedicas? ¿No? Sigo en la pregunta 4 y última de este quinto apartado. ¿Practiqué respiración para regularme emocionalmente? ¿Cuál es la idea para la siguiente semana? Practicar la respiración para regularme emocionalmente después de un rechazo, hasta que sea un hábito. Y finalmente, chicos, ejercicio del apartado 5. Pasa 5 minutos respirando de forma coherente antes de un rechazo, antes de una llamada, antes de una presentación, antes de un Zoom, antes de algo que tenga que ver con tu meta. 5 minutos antes respira de manera consciente regulándote. Y después de que hiciste lo que había que hacer, sin importar el resultado, vuelve a pasar 3, 5 minutos respirando de forma consciente. Hazlo, hazlo, hazlo. Acostumbra a tu lóbulo frontal a regularse a voluntad y de manera consciente. ¿De acuerdo? Respira, estás lidiando con la herida del rechazo. Respira, 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 respira. Mantente enfocada. ¿De acuerdo? Y cierro con esta reflexión. Chicos, la falta de enfoque en realidad es la resistencia a abandonar tu identidad pasada. ¿Sabes que lo que acabamos de hacer en más de hora y media es asesinarte de forma consciente a esa identidad que no te sirve para donde dices que quieres ir en el 2026? La falta de enfoque es resistencia a abandonar tu identidad pasada. Y si esto lo arrancaste hoy y en 3 semanas ya no te conectas, ya no ves las grabaciones, renunciaste a asesinarte poco a poco a esa parte de ti que no quiere morir, pero tampoco quiere dejar de tener problemas económicos, quiere seguir teniendo problemas de salud, quiere seguir teniendo problemas en sus relaciones.
Sea la meta que tú estés buscando, necesitas asesinar simbólicamente a tu identidad pasada, química, neurológica y emocional. Y es lo que estás haciendo con este checklist. Por eso, ¿qué tan confrontativo fue para ti la sesión de hoy? Ese es el nivel de asesinato que cometiste hoy. Si tu experiencia fue, estuvo tranquilo, ok, una parte de ti ya murió y estás muy bien enfocado. Entonces, chicos, la falta de enfoque no es más que la resistencia a abandonar la identidad de tu pasado. Y eso es lo mismo que te va a sacar de estas sesiones cada domingo. Y aunque no te conectes en vivo, va a ser que ya no escuches la grabación, ¿verdad? Este, o decidas que vas a morir a quien debes morir y vas a nacer a quien debas nacer. Así de sencillo. Entonces, chicos, de verdad, desde el fondo de mi corazón, yo deseo de verdad que se puedan mantener y elijan mantenerse constantes cada domingo. Hola, hola, discúlpenme, de pronto se fue la señal. ¿Me pueden decir si ya me escuchó? Se fue la señal, hombre. Pero ya regresamos, miren. Ya, ¿verdad? Ya se escucha. Listo, ya. Perfecto. Listo. Listo, chicos. Estuvo así de fuerte, ¿eh? Hasta el Zoom se asustó. Dijo la inteligencia artificial del Zoom. Hasta a mí me tocó. Muy bien, chicos. Pues concluimos con esto. Sale a vivir su dominguito. Este, recuerden que este checklist no es motivación, es mera metacognición para que puedan convertirse en la persona que logra las metas. Conviértanse y construyan esta nueva entidad química, neurológica y emocional. ¿Sale? Hoy revisamos 5 apartados. El checklist es de 5 apartados. Les voy a mandar el checklist para que lo tengan físicamente, en PDF. Pero ya tienen la grabación. Yo ahorita terminando la subo a YouTube, y la mando al grupo más tardecito para que si la quieren repasar hoy en la noche, si la quieren repasar a media semana para ver cómo van de domingo a miércoles y no se desvíen hasta el próximo domingo, lo pueden hacer. ¿Sale? Aquí lo importante del horario del domingo en la mañana es que el cerebrito está súper fresco o lo pueden hacer el domingo en la noche con la grabación, que se duermen ya con toda esta información. ¿Sale? Pues listo, chicos, les mando un abrazote. Dice mi estimado Juan, estuvo tan fuerte que a pesar de tener el sol y estar súper activo, aparentemente me dio sueño porque es mi subconsciente. Ah, pues mira, el subconsciente está adormeciendo, amigo, ¿no? Para que no tomes en serio esto, ¿no? Dice Edgar, recuerden que es domingo de soñar. ¡Eso! Dice el mentor, sal a soñar y pensar que todo lo puedes lograr. Excelente día a todos, bendiciones. Gracias, David. Dios te bendiga siempre. A ti también, mi estimado Edgar. Y confirmo lo de Edgar, ¿no? El que te vayas a soñar después de un checklist. Acuérdate, soñar no es dopamina barata, ¿eh? Es dopamina y de la buena, como dicen por ahí. ¿Eh? Y es un recableado también, porque aumenta tu capacidad para entender que es posible. Entonces, así es, váyanse a soñar. ¿Eh? Dice Esther, mil gracias por toda la información, mentor. A ti, Esther, bienvenida, mujer. Aquí estamos, ¿eh? Dice Ale, mil gracias, David. Estuvo fuerte. Me hacía falta esto. Me da gusto, mujer. Me da gusto. Acuérdate, es metacognición.
Estás haciendo consciente lo que ha estado inconsciente y te ha detenido probablemente en esa meta que buscas. ¿De acuerdo? Mi estimado Juan, muchísimas gracias. Esto es súper necesario, fuertísimo. Me encanta, Juan. Me encanta. Ahora denle seguimiento. Cada apartado tiene su propia actividad, acuérdense. Denle seguimiento. Salen neuroconectados con la nueva identidad química y emocional de la sesión. Mantengan este estado. Mantengan este estado. ¿De acuerdo? Gracias, Matilde. Bonito domingo a todos, chicos. Les van un abrazote. Nos estamos viendo. Bye. Abrazote.